El 6 de octubre del año 2002, Sean Horbeck, de 11 años, que vivía en un pueblo de Missouri en los Estados Unidos, iba a ir a visitar a uno de sus amigos. Esta era una actividad que él hacía con frecuencia. Se despidió de sus padres esa mañana. La mamá y el papá le recordaron que por favor volviera a la hora acordada, que se cuidara y que se veían más tarde. El niño se despidió, salió, tomó su bicicleta y pedaleó por esa ruta que tantas veces había recorrido. Lejos estaba alguien de sospechar en ese apacible pueblo que un depredador había salido en su auto recorriendo carreteras solitarias en busca de una presa fácil. Mi nombre es Sandra, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver la terrible historia de Sean Horbeck. Llegó la hora en que debía haber regresado Sean a casa. Sus padres no estaban preocupados, pensaron que como era un niño simplemente se había distraído jugando con su amigo y decidieron darle un poco más de tiempo. El niño tampoco llegó. Llamaron a los conocidos y amigos, empezando por el niño al que se suponía que iba a visitar, pero él les dijo que sí habían quedado de verse, pero que Sean nunca había aparecido. Ahora sí, muy preocupados, se subieron al auto y empezaron a recorrer las calles del pueblo con la esperanza de que el niño estuviera por ahí jugando o distraído, pero eso fue en vano. Volvieron a su casa y llamaron a las autoridades. Ellos acudieron con helicóptero, perros de búsqueda y muchísimos agentes, pero no dieron con el paradero del niño. Pasarían varios años hasta saber qué le había pasado a Sean Horbeck. La mañana en que Sean iba manejando su bicicleta, totalmente desapercibido de que viniera alguien cerca de él, un sujeto llamado Michael Devlin venía en una camioneta recorriendo las calles. Se fijó que no hubiera nadie más, vio al niño y encontró la oportunidad soñada y esperada por años. Acercó su auto y chocó al niño, derribándolo. Devlin se bajó del auto rápidamente, pero mirando que no hubiera testigos. Estaban en efecto solamente los dos. Se acercó al niño, lo ultrajó y como no tenía ningún plan, pensó que lo que seguía era quitarle la vida. Empezó a estrangular al pequeño. El niño quería sobrevivir, rogó por su vida. El tipo se detuvo. El niño le dijo que haría lo que él quisiera, pero que por favor lo dejara vivir. A él esto le pareció una buena idea. Volvió a ultrajar al niño. Le dijo, oye, simplemente estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo cargó y lo puso en la parte trasera de la camioneta. De allí lo llevó a la ciudad donde este tipo de ataques serían la rutina de Sean por muchos años. El primer mes de cautiverio lo tuvo encerrado. Sean pasaba sus días siendo víctima de este tipo, durmiendo y jugando videojuegos. El segundo mes ya le permitió salir a hacer pequeñas diligencias como mandados a la tienda. Las mudanzas también iban a ser habituales, como parte de la rutina para que no los encontraran. Devlin dirigía una pizzería, así que cuando tenía que ir a trabajar se iba tranquilo. El niño no se iba a ir. Confiaba en que lo tenía suficientemente manipulado y aterrorizado para que no lo hiciera. El tiempo sigue pasando. Sean incluso tiene una novia, tiene algún amigo en el complejo de apartamentos en el que vive, sale con frecuencia, juega con su monopatín, monta en bicicleta, sale por la zona. A ningún vecino se le pasó nunca por la mente que él no fuera el hijo o al menos algún familiar o conocido de Devlin, ya que no parecía que le tuviera miedo. Se trataban con familiaridad y si el niño estaba afuera, pues obviamente no pasaba nada malo. Sean tuvo varias oportunidades de decir lo que le pasaba a la policía. Una vez le robaron la bicicleta y él fue a poner el denuncio, pero se limitó a esa parte. En otra ocasión lo detuvieron porque no llevaba los reflectores de la misma. Y en la tercera ocasión Devlin tuvo un problema porque alguien le ocupó su puesto de estacionamiento, llamó a las autoridades y ellos vinieron, él estaba con el niño simplemente corrió y se escondió, pero Devlin muy tranquilamente les explicó el asunto. Él estaba totalmente seguro de que no lo iban a descubrir. Los años siguieron pasando y ocurrió lo inevitable. Sean creció. Esto no le agradó mucho a Devlin, así que decidió que iba a conseguir una nueva víctima, alguien más joven que Sean. Saldría en busca del reemplazo persiguiendo rutas escolares, hasta que un día vio que descendía de un niño. Se llamaba Ben Ovni, tenía 13 años.
Era el 8 de enero del año 2007. Devlin vio que el niño estaba solo en la parada del autobús, se bajó de su camioneta, tomó al niño, quien se puso a llorar, pero no pudo hacer nada para defenderse, lo metió en el auto. El niño está asustado, pero no puede hacer nada. Sean es el copiloto de ese carro. También teme mucho por lo que le pueda pasar al niño, pero a él también. Él no quería participar a pesar de que Devlin se lo pidió, pero igual lo llevó. Por el hecho de estar en el auto iba a ser cómplice, no importaba si colaboraba o no. Las autoridades lo iban a castigar a él también. Le estaba ocurriendo a otro niño casi lo mismo que le había pasado a él. Los padres de Ben estaban desesperados por hallarlo. Sabían que lo habían secuestrado porque el vecino del niño, un chico de 15 años, había visto todo. Y afortunadamente había podido describir muy bien la camioneta en la que se habían llevado a Ben. Fueron 4 días de intensa búsqueda. Identifican un auto que puede ser el que están buscando. Las autoridades dan con Devlin. Él está muy asustado y nervioso. Lo pueden notar porque está temblando cuando entrega las llaves de la camioneta que ya es vieja. Él dice, no, yo ese auto ya no lo uso, ya no me sirve, pero sin embargo tiene que acceder a que la revisen. Responde las preguntas de cualquier manera y rápidamente y les dice que es que tiene prisa porque su hijo, David, como se hace llamar ahora Sean, lo está esperando y lo tiene que recoger de la escuela. Debido a su comportamiento, las autoridades deciden acompañarlo hasta su apartamento. Mientras van camino al apartamento, Devlin entra en pánico y confiesa su crimen. Admite que tiene al niño con él. Pero, oh sorpresa, una vez ingresan a la sala del apartamento, no solamente está Ben, también está otro chico, mucho mayor que él. Los dos están tranquilamente viendo televisión. Pronto sabrían que se trataba de Sean Horbeck, quien estaba desaparecido hacía más de 4 años. Esos 4 días que duró el secuestro de Ben, Sean era quien lo había protegido de los ataques continuos de Devlin, ofreciéndose él en su lugar. Él no quería que otro niño pasara por lo que él había pasado. A pesar del feliz reencuentro, había una pregunta que la gente se hacía. ¿Por qué, con las varias oportunidades que tuvo Sean para escapar, no lo había hecho? Todas esas veces en las que Sean pudo haber dicho que este hombre lo había secuestrado, simplemente no lo hizo. Dejó que siguieran pensando que era su padre. Incluso estaba tramitando su licencia de conducción y quien le enseñaba era el mismo Devlin. En realidad Sean estaba muerto de miedo de que le hiciera daño a él o a su familia. Le había mostrado unas armas que guardaba en la casa y le dijo que sería con esas que lastimaría a sus seres queridos. Además le había repetido tantas veces que su familia no lo estaba buscando, que no lo querían, que ya no les interesaba, que al único que le importaba era a él, que el niño terminó por creerlo. Devlin lo aterrorizó con los constantes ataques, las amenazas, y el niño se resignó a su suerte. En apariencia, porque todos los días pedía para que de alguna manera sus padres lo encontraran y que no lo dejaran de buscar. Como en efecto no lo hicieron. Un día Sean consultó una computadora y sintió curiosidad por saber cómo iba su búsqueda. Dio con la página en la que se pedía información para hallarlo. Él dejó una pregunta que iba dirigida a sus padres. ¿Hasta cuándo seguirán buscando a su hijo? Y firmó con el apellido Devlin. Esa, como muchas otras preguntas e información que llegaba al sitio, había sido desechada. ¿Cómo iban a sospechar que su propio hijo era quien la había formulado? Michael Devlin fue adoptado por una familia que tenía otros 5 hijos adoptados, 2 hermanas y 3 hermanos. Vivían también en Missouri. Siempre desde joven lo describieron como alguien muy extrovertido que, mientras creció, se volvió más tranquilo. Sufrió de diabetes y en el 2002 le tuvieron que amputar 2 dedos de uno de sus pies. Ya de adulto se convirtió en un empresario, un jefe respetado. Esos años que vivió con Sean, todo el mundo creía que era su hijo, salvo la familia de Devlin, que no tenía ni idea de la existencia del niño. Cuando tenía 30 y tantos años, estaba una vez de vacaciones con sus padres en el lago Michigan. Fijó su mirada en un niño de unos 10 años y se obsesionó con él. Llevaba mucho tiempo tratando de controlar esos impulsos. En ese momento solo pensaba en llevarse a ese niño. Esa vez logró vencer la tentación. Pero pasado un tiempo,
Estaba conduciendo lejos de su vivienda por el campo, buscando una víctima. Esto duró unos 2 años. Él sentía que era un enfermo, sabía que estaba mal lo que hacía, pero eventualmente iba a sucumbir a sus fantasías. Su atracción por los chicos más jóvenes empezó cuando él tenía 13 años. Trataba de mantenerse ocupado para no pensar todo el tiempo en ello. Devlin, que era un hombre con algo de sobrepeso, salía a correr, limpiaba su apartamento de manera obsesiva, gastaba horas y horas jugando videojuegos y no se acercaba a los niños de sus familiares y amigos. Además, su área de trabajo en la pizzería quedaba en la parte trasera para evitar a los jóvenes estudiantes que venían como clientes. Esto hizo que las personas pensaran que él odiaba a los niños. Y a las autoridades, una vez que lo atraparon, les llamó mucho la atención que él no guardara contenido ilícito con niños en su computador. Devlin se sentía incapaz de establecer una relación normal con otro adulto y tampoco podía persuadir a un niño y manipularlo como otros ofensores de su tipo porque el miedo se lo impedía. ¿Qué tal si lo atrapaban? Barajó sus opciones. Solo le quedaba el secuestro. Así fue que pasaron los 2 años rondando hasta tener la oportunidad perfecta. Se le presentaron varias, pero a último momento algo lo hacía desistir, como cuando un niño fue a pedir dulces por Halloween a su puerta. Hasta que vio a Sean e impulsivamente fue por él. Estaba tan obsesionado con el secuestro que no planeó lo que seguiría. Generalmente decía ser el padre del niño, pero a veces era un amigo del padre. Mientras crecía, a Devlin lo que le preocupaba más era decepcionar a sus padres. Y cuando lo detuvieron, ese fue precisamente su mayor temor, cómo iban a reaccionar ellos ante su arresto. Afirmó que ese tiempo que había pasado con Sean había sido un tiempo feliz. En busca de alguna explicación, le preguntaron por qué había hecho eso. Él simplemente dijo que no lo sabía, pero que casi no tenía amigos porque ellos se habían casado o se habían mudado, y se sentía solo. Los investigadores sospecharon que en algún momento de su infancia tuvo que haber algún tipo de abuso, pero él lo negó. A Devlin lo condenaron a más de 1000 años, que eran 3 cadenas perpetuas o 170 años como mínimo. Los investigadores estaban tratando de vincular a Devlin con la desaparición de un niño de 11 años en 1991, Charles Ablin Henderson. Meses antes de la desaparición de Charles, él le dijo a su tío que un hombre alto y delgado le había estado tomando fotos. En una ocasión, un prisionero obtuvo 2 picahielos, los cuales al parecer bautizó como Sean y Ben, e hirió 14 veces a Devlin, aunque ninguna herida fue grave. Era una señal del odio que se les profesa en las cárceles a este tipo de criminales. Pasaba 22 horas al día encerrado en una celda de la prisión de máxima seguridad. Empezaba a presentar signos de depresión, pero no deseaba que lo protegieran. En el 2019 concedió una entrevista a un periódico, lo cual no fue bien visto por sus abogados, pues ya era sospechoso en la desaparición de 5 niños en 3 estados diferentes. Devlin se lamentó de la falta de visitas de sus padres desde el arresto, aunque admitió que probablemente esa conversación tendría que ser sobre otros temas, que no fueran el motivo de su condena. En el año 2022, ya con 56 años, las directivas de la prisión intentaron cambiar el nombre de Devlin como una medida de protección, pero esto les fue denegado. Los padres de Sean crearon la Fundación Sean Holmberg para la búsqueda y rescate de niños secuestrados. 12 años después del feliz reencuentro, Craig, el padrastro, murió debido a una enfermedad. Esto supuso un duro golpe para el chico, que tenía en ese momento ya 28 años, porque este hombre nunca dejó de buscarlo, a pesar de su delicado estado de salud y de perder una pierna. En vez de descansar como se lo habían recomendado los médicos tras una cirugía y pendiente de otras, él iba a los bosques y se dedicaba a la búsqueda del niño. La madre de Sean buscó asesoría de distintas partes, de profesionales para que la ayudaran, tanto como a su hijo. Ella entendía que él no quisiera hablar de lo que le había pasado, pero esperaba que con el tiempo confiara en ella y se lo contara. Actualmente Sean está casado y es padre. Si te pareció interesante el video, por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo y comenta. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.